Bueno, buenas tardes para mí, es motivo de orgullo y de alegría que nos visite y que exponga en esta casa que tiene un gran valor histórico el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Lo hemos convocado para hablar de un tema que fue muy caro al doctor Palacios. Recordemos que la tesis doctoral de Palacios fue La miseria en la República Argentina. Y el tema de la pobreza y el delito es un tema que se encuentra muy ligado al pensamiento de don Alfredo Palacios. Y más en estos tiempos donde podemos advertir que la xenofobia, el racismo, el odio de clase, el prejuicio, está muy ligado entonces a asociar pobreza y delito. Y ese es un tema que debe motivarnos a nosotros al análisis, al debate y a la reflexión, para lo cual nos va a ayudar mucho el doctor Zaffaroni. Me parece sobreabundante referirnos a la trayectoria del doctor Zaffaroni, que actualmente integra la Corte... No, porque viene la policía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que además ha escrito, ha dado charlas, conferencias, ha militado, además siempre, desde todos los ángulos posibles, en la lucha consecuente, coherente, permanente, en defensa de los derechos humanos. Por eso también Zaffaroni es quien mejor puede exponer sobre el tema que hoy nos convoca. Bueno, queridas amigas y amigos, ante todo muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Realmente me emociona volver a esta casa, después de muchos años, no digo cuántos, pero era cuando estaba vivo Palacios, de modo que los cálculos salen obviando. Cuando uno tiene un largo currículum, por reglas generales, porque tiene una larga vida, ese es el problema, ¿no? Los años se van juntando. Algunos me dicen, no te pasan, no, ¿qué me van a pasar? Me quedan. Eso es lo grave del asunto, ¿no? Bueno, conversar sobre dos puntos de una relación, pobreza y delito. Hay una tendencia a pensar que hay una relación directa entre una cosa y la otra. Hay relación, por supuesto, pero no tan directa, sino a través de otro mecanismo. Y delito también es algo complejo, porque el delito así no existe. El delito es una abstracción que hacemos los juristas, que hacemos una teoría del delito, hacemos una conducta típica, antijurídica, culpable, etc., para averiguar cuando estamos frente a un hecho si eso es delito o no es delito, pero en la vida social, en la realidad, lo que existen son conflictos de distinta naturaleza, en donde se compromete la vida, la integridad física, la libertad sexual, la propiedad, la libertad, etc., pero heterogéneos, muy diferentes. Si prescindiésemos de que todos están juntos en el Código Penal, y se encuaderna eso en tapas coloradas, fuera de eso, los hechos en sí que se describen no tienen alguna homogeneidad. No se puede comparar una injuria con una violación, un libramiento de cheques sin fondos. Son hechos que tienen reprobación social, sentido, provocan daños diferentes, intensidad de dolor humano, etc. Es decir, lo que existen en definitiva sí en la sociedad son distintos conflictos de esta naturaleza que teóricamente se reservan a que se resuelven punitivamente. Y digo teóricamente porque hay un programa legislativo que dice, frente a tal conducta se debe imponer tal pena. Pero eso es un programa, es un se debe. Eso es lo que llamamos criminalización primaria, ¿no? Ahora, ¿se pena? No. Se pena en un cierto número de casos, se ejerce poder punitivo en un cierto número de casos. Si ustedes alguna noche que
que tengan insomnio, sobre todo ahora que venga el verano, se les ocurre leer la parte especial del Código Penal, las leyes penales especiales, disposiciones penales contenidas en leyes no penales, etcétera, van a llegar a la conclusión que hay muy pocas cosas que no están penadas en este mundo. Sobre todo porque nuestros legisladores fabrican cada día más delitos, más delitos, más delitos, y cada día los hacen peor. Tampoco queda muy claro qué es lo que están prohibiendo, porque la técnica se deterioró muchísimo. Frente a ese programa de criminalización primaria, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan personas para imponer pena, es decir, policía, aparato judicial, sistema penitenciario, etcétera, son agencias con un poder, una capacidad operativa muy limitada, muy chica. De modo que inevitablemente de ese programa infinito se selecciona. Es inevitable que se seleccione. Por otra parte, si ese programa se pudiese llevar a la práctica íntegramente, la sociedad sería invivible. Es decir, no quedaría nadie para cerrar la puerta del lado de afuera, porque alguien se quedó con la percha del hotel, o no devolvió un libro, o cualquier cosa. Es decir, realmente en lo que se mueve la criminalización primaria es muy poco. Esa selección no es arbitraria. Esa selección tiene un sentido. No necesariamente hay una programación conspirativa detrás de esto. Bueno, que brujas hay, pero bueno, no importa. Pero no hay un aparato maléfico seleccionando, sino que la criminalización secundaria se produce conforme a reglas burocráticas, y la regla burocrática es la de hacerlo más fácil. Toda burocracia hace primero lo que resulta más fácil. Lo que resulta más fácil es seleccionar al sujeto portador de un estereotipo. ¿Por qué? Porque, bueno, directamente es el que va por la calle vestido de ladrón, habla como ladrón, tiene pelo de ladrón, camina como ladrón, se viste como ladrón y roba. Es decir, va con un uniforme por la calle. Prácticamente es algo así como alguien que pone la cara al aparato directamente. El estereotipo no es algo externo solamente, sino que es algo que se introyecta, se internaliza, simplemente porque cada uno de nosotros carga un estereotipo. Algunos son positivos, otros son negativos, pero cada uno de nosotros, y sin estereotipos tampoco nos podríamos entender mucho en la sociedad. Y conforme al estereotipo que cargamos, se nos formulan demandas de rol. Es decir, si ustedes observan lo que estamos haciendo, en esto simplifico una cuestión, una tesis sociológica, claro, esto tiene cierta apariencia de teatro. Ustedes son el público, yo soy el actor, están los empresarios que me invitan, ¿no? Y se supone que yo tengo que dar una conferencia, que ustedes se van a comportar como público, ninguno se va a poner a cantar el himno, ni se van a gritar un borracho del fondo, etc. Y si cualquiera de nosotros no respondiese a esas exigencias de rol, el otro se enoja. Es decir, si ustedes no respondiesen a exigencia de rol, me enojaría yo, y los organizadores dirían, no, pero ni seleccionamos la gente, qué sé yo, pero siempre un loco se filtra. Si yo me pongo a cantar un tango, ustedes me gritan payaso, etcétera, y los organizadores les dirían, bueno, cuando lo invitamos estaba medio loco, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la disrupción que se produce nos deja sin libreto, no sabemos cómo seguir. De modo que sí, la función del estereotipo es importante, y el estereotipo del delincuente es un estereotipo negativo que se va formando a través de la comunicación social y en base a los prejuicios peores que tiene una sociedad, racistas, clasistas, etc. Esto hace que uno vaya a la cárcel y encuentre el resultado de toda esta selección y encuentre algunas características comunes.
Y efectivamente, esto le pasó al pobre Lombroso. Lombroso fue a la cárcel. Lombroso era un tipo que describía, ojalá tuviésemos hoy investigadores que describiesen las cosas con la precisión con que él lo hacía. Y bueno, cuando publica el Atlas, el Atlante de su hombre criminal, esa enorme colección de caras feas que hay al final, terrorífica, era lo que él encontraba. Solo que se equivocó al explicarlo. Al explicarlo dice, bueno, estas malformaciones tienen la raíz biológica, etcétera, y son causa del delito. No, eran causa de la criminalización, era causa de la prisionización. Nadie que tuviera una cara de esa podía caminar suelto en la época de Lombroso mucho tiempo a la noche por una ciudad europea porque le iban a meter preso, evidentemente. Hay un componente estético en la formación del estereotipo. El delincuente es feo porque siempre se junta la fealdad con la maldad. Puede ser que no, pero cuando se junta la belleza con la maldad es una belleza medio diabólica, ¿no? Tipo Dorian Gray, digamos, una cosa así. Entonces, ese estereotipo cambia con los años, cambia con las sociedades, cada sociedad tiene un estereotipo. Es el famoso olfato policial, que nosotros no seremos policías, porque estamos a las 3 de la mañana esperando el ómnibus y aparece alguien con el estereotipo, también nos ponemos un poquito a distancia y rodilla en tierra esperando a ver qué movimiento hace para hacer los 100 metros llanos. Evidentemente, sí, tenemos internalizado esos estereotipos. Naturalmente que a fuerza de formulársele los roles conforme a estereotipo, el sujeto internaliza el estereotipo. Llega un momento dado en que lo va incorporando las demandas de rol que se le hacen. Y este es el producto de la selección. En esa selección, ¿cómo se realiza? ¿Qué agencia lo realiza? Son las agencias policiales. Las otras agencias del sistema penal no salen a la calle a buscar delincuentes, no salimos los jueces, no sale el servicio penitenciario, no. En este sentido, la agencia policial es la encargada de la selección. A nosotros nos traen los clientes en auto oficial, no hay nada que hacerle. Y el único poder que tenemos realmente es el de decir, bueno, es el de un semáforo, decir, bueno, acá parece que es bastante racional que lo traigan, acá parece que es bastante irracional, luz roja, o pongamos una luz amarilla, esperemos un rato. Otro poder no existe por parte de la agencia judicial. Bien, esta selectividad que opera de esta manera nos genera un problema. Bueno, sí, efectivamente, el estereotipo normalmente es alguien que pertenece, los seleccionados conforme a estereotipo, que son los que pueblan nuestra cárcel, salvo un 10% de medios psicópatas, tipo homicidas, ¿no? Están más cerca de algunos homicidas, están más cerca del manicomio que de la cárcel. Pero fuera de ese porcentaje de psicópatas, que será un 10%, psicopatones, no psicópatas, será un 10%, el resto es este poblador de cárcel, que es el que sale y entra, el carne de cárcel, digamos, ¿no? Hasta que llega un momento que no viene más, por regla general porque se jubila. Claro, el estereotipo es joven, el estereotipo del delincuente es joven, incluso por razones físicas, no puede haber un arrebatador viejo, ¿no? Pero hay una especie de vida útil como puede ser la del boxeador, la del jugador de fútbol, la del bailarín. Llega un momento en que se cae del estereotipo. Algunos siguen, pero muy poquitos, ¿no? Bueno, siempre está el viejo que se quiere hacer el adolescente, ¿no? Pero aquí también, en esta actividad también, pero normalmente no. ¿Y qué es lo que sucede? Al caerse del estereotipo deja de autopercibirse conforme al estereotipo. Y ahí vemos que la población penal, después de los 30 años, tiene una caída vertical. El viejo en la cárcel es una excepción, ¿no?
Pero, claro, la pregunta que inmediatamente tenemos que formular y lo que llama la atención es decir, bueno, todo este aparato enorme, costoso, y toda esta disputa de poder que hay detrás de este aparato en todos lados, en todas las épocas, etcétera, todo esto para criminalizar a un grupo relativamente pequeño, porque el número de presos nunca puede ser muy grande por razones presupuestarias, un número reducido de personas muy vulnerables, pertenecientes a los estratos más carenciados de la sociedad y además bastante torpes, porque realmente el delito que se detecta es el delito más torpe, porque es el más fácil de detectar, el más grosero, es decir, el menos inteligente, si se quiere. Todo esto, ¿qué dimensión de poder real tiene? ¿Por qué tanto? Es poder esto, es una dimensión real de poder, en el sentido político, es poder político, económico, etcétera. Más aún, me confieso que al cabo de los años uno va leyendo expedientes y expedientes y expedientes y pasan miles y miles de expedientes y es casi inevitable que en la gran mayoría, ya uno ni lo dice, pero la sensación es decir, pero este sujeto es tan idiota que no se dio cuenta, que es grosero. A veces la grosería llega al colmo, no sé, un sujeto que se pone a limar una cadena de una bicicleta en Florida y Corrientes, cosas por el estilo, ¿no? Da por momentos la sensación de que Freud tenía razón, de que bueno, están buscando la pena, ¿no? Bueno, entonces todo esto es poder. No, la verdad que no. El poder punitivo realmente no se ejerce, no tiene importancia política, ni económica, ni de ninguna naturaleza en el aspecto represivo de los que están presos. La importancia económica y política del poder punitivo es, como lo dijo Foucault hace ya unos cuantos años, con mucha claridad, es el poder de vigilancia que se ejerce sobre los que estamos sueltos. Eso sí tiene dimensión política. Y ahí la agencia judicial, etcétera, tiene muy poco que ver. Si nosotros pensamos el ámbito de autonomía social que tenían nuestros abuelos y el que tenemos nosotros, nos vamos a dar cuenta que lo tenemos sumamente reducido. Podemos decir, bueno, los viejos estaban imbuidos de una cantidad de prejuicios sexuales, etcétera, que sí es cierto, pero el ámbito de libertad social que tenían no lo disponemos nosotros. Cada vez tenemos más controles, cada vez estamos más limitados. Se nos controla la tarjetita de crédito lo que estamos gastando, se nos controla esto, se nos controla lo otro. Dentro de poco vamos a tener la ficha sanitaria, perfecto, tocan un botoncito, van a saber todo lo que tenemos. Hoy el Estado sabe más de cualquiera de nosotros que nosotros mismos. Si ustedes me preguntan cuántos metros cúbicos de gas gasto por mes, no sé, el Estado lo sabe. ¿Cuántos kilovatios gasto por mes? No sé, el Estado lo sabe. Y si tengo que pagar con la tarjeta de crédito, sabe al sastre que voy, sabe dónde compro, sabe qué libros compro, sabe a qué diarios o a qué revistas estoy suscrito, etcétera, etcétera, etcétera. Con el agravante de que se pueden ahora cruzar todos los datos y hacer enormes cruzones de datos, con lo cual puede tener una radiografía de cada uno de nosotros como la KGB o la Geheime Staatspolizei en su vida pudo tener. Esa es la dimensión política. No interesa el objetivo manifiesto de la seguridad, de la prevención, de la tutela de derechos, sino interesa la forma de ejercicio de ese poder. Y la forma de ejercicio de ese poder políticamente significativa es la que se ejerce sobre los que estamos sueltos, poder de control sobre la población.
Poder de control que nos hace cada día más felices, nos sentimos más contentos, pedimos más controles, pedimos que nos pongan chips para que no nos secuestren, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con una felicidad bárbara porque así nos sentimos mucho más seguros, claro, mucho más seguros, no sé frente a quién, frente al señor Estado cada vez estamos menos seguros. Bueno, esa es la realidad. Entonces, el delito, que así como abstracción, sociológicamente son conflictos dañosos, ¿sí?, en la realidad, y los pobres son estos que van a dar, algunos de ellos, pocos, naturalmente. Me dirán, bueno, pero no todos los pobres están presos. No, naturalmente, porque no todos le ponen la cara al aparato. Habrá algunas circunstancias de carácter individual que le dota a algunos de personalidades más frágiles que a otros, y dentro del mismo estamento social hay algunos más dispuestos a ponerle la cara al aparato que otros. Eso puede ser cierto. Pero los conflictos definidos así formalmente en la criminalización primaria, esta selectividad burocrática tiene una regla de oro: se reparte conforme a vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está en gran medida condicionada por el estereotipo. Perfecto. Cuanto más lejos del poder se haya alguien, del poder político, económico, etcétera, más vulnerable es. Cuando más cerca del poder se encuentra, menos vulnerable es. Con independencia de que haga lo que haga, eso es otra cosa. Con independencia de la gravedad de las conductas conflictivas que pueda protagonizar. Es decir, aquí en la China el ejercicio del poder punitivo estructuralmente es selectivo. Es inevitable. No hay cárcel en el mundo que esté llena de ricos, no, ni de poderosos, no. Hay grados de selectividad, es cierto. Esta es una característica estructural y hay grados. Pero no puedo decir que sea lo mismo el sistema penal de Suecia que el sistema penal de Haití. No. Naturalmente que dentro de la característica estructural se puede agudizar o se puede atenuar, pero nunca se va a poder eliminar. Esto opera selectivamente en forma indefectible. Pero si esto es así, entonces los delitos se cometen por parte de todos los sectores de la sociedad. Y sí, claro, no cabe la menor duda de eso. Hubo toda una época en que eso se ocultó sistemáticamente. Era la época de la relación directa pobreza-delito. La pobreza genera delito, etc. Había hasta una criminología que reaccionaba contra la criminología del reduccionismo biologista. La criminología es una disciplina que saca patente académica en la segunda mitad del siglo XIX. Todos dicen, bueno, Lombroso, etc. No es Lombroso solo, eran toda una serie de autores europeos que coincidían. Lombroso fue el que tuvo más prensa, pero nada más. Lacassagne en Francia, una cantidad de autores que, médicos fundamentalmente, de formación médica, que atribuían a causas biológicas el delito. Esto no era gratuito, por otra parte, tenía todo un contexto mundial. El contexto mundial era el contexto del neocolonialismo. Es decir, el delito era producto de una clase social, una categoría social, que tenía características biológicas análogas a las de los colonizados o neocolonizados. Es decir, había salvajes colonizados o neocolonizados, y en el momento en que se opera la concentración urbana, con insuficiente acumulación de capital originario, de modo que en la concentración no se podía incorporar a todo el mundo al sistema productivo, las ciudades adquieren una característica altísimamente conflictiva,
y se forman los suburbios de las ciudades, habitados por personas que empiezan, según nuestros criminólogos, a parecerse a los salvajes. Había salvajes de afuera colonizados y salvajes de adentro en los suburbios. En definitiva, esto lo exagera el compañero Lombroso cuando dice, bueno, evidentemente el criminal nato se parece a los neocolonizados, tiene medio cara de africanoide, tiene cara de mongoloide, feo como ellos, el componente estético entra ahí, y bueno, es un accidente de la biología que en esta raza superior blanca que tenemos, la ontogenia no llegó a resumir la filogenia y el sujeto nació faltándole el último pespunte, sin el último golpe de horno, y entonces por eso se parece al salvaje. Eso es la síntesis máxima de esta caracterización, de este momento. Pero naturalmente esta criminología negaba cualquier factor social, dice, no. En realidad después Lombroso la tempera, pero hay un criminólogo de aquellos años, Garófalo, que es terrorífico, ¿no? Yo creo, hay un libro, La criminología de Garófalo, que se escribe en el año por 1880 más o menos, es digna de leerse, que es el manual sintético de racionalizaciones de todas las violaciones de derechos humanos y de todos los genocidios, escrito por un señor que clasifica los delitos según el sentimiento que afecta, el sentimiento de piedad, el sentimiento de probidad. Se lo copia Platón, pero dice que eso es científico. Platón se había muerto unos cuantos años antes, no podía contestar, y además es un Platón bruto, ¿no? Naturalmente, ¿no? Platón era un filósofo, es una bestia. Pero bueno, todas las racionalizaciones del siglo XX están sintetizadas en esa criminología de Garófalo. Hay pueblos inferiores que representan al criminal nato, que son equivalentes al criminal nato en el concierto de las naciones. El delincuente es el enemigo interno, tal cual el soldado en la guerra es el enemigo externo. En fin, todas esas cosas están dichas por este señor. Pero bueno, naturalmente esa criminología no vinculaba delito y pobreza, sino que todos los pobres pasaban a ser inferiores biológicos de alguna manera. Hay una reacción en aquel momento frente a esta criminología y aparecen especialmente con un criminólogo holandés, Willem Bonger, aparece la primera versión de una criminología marxista, donde pero Bonger se queda en lo etiológico y hace casi una relación directa entre pobreza y delincuencia. Es decir, atribuye todo esto naturalmente al capitalismo, etc. Entonces se queda en el marco etiológico de pobreza y delincuencia. Es decir, toda esta criminología, lo que pasa por alto es un pequeño detalle. El pequeño detalle es el poder punitivo, el aparato punitivo. Analiza por eso se la llama etiológica, es decir, va a la cárcel y dice, bueno, estos son los delincuentes, vamos a ver por qué delinquieron, como si eso agotase todo el delito y como si el aparato punitivo funcionase asépticamente. Ese es el giro que recién en los años 60 del siglo pasado, hace 50 años escasamente, da la criminología y dice, no, un momento, tenemos que ocuparnos del aparato punitivo, cómo funciona el aparato punitivo. Y cuando nos ponemos a ver cómo funciona el aparato punitivo es que encontramos esta característica de la selectividad del ejercicio del poder punitivo. Por cierto, esto venía preparándose desde unos cuantos años antes. Hay toda una trayectoria de la criminología, que es cuando se vuelve criminología sociológica, fundamentalmente en razón de los criminólogos norteamericanos, y a partir de ahí, estoy hablando desde el final de la Primera Guerra Mundial en adelante,
el primado de la sociología pasa de Europa a Estados Unidos y en ese momento se empieza a hacer en serio sociología criminal. Y un hito en esto de la pobreza, etcétera, es Sutherland, criminólogo de fines de los años 30, que es el que escribe la primera investigación teórica importante sobre el delito de cuello blanco, el white collar crime. Es decir, cuidado, el delito traspasa todas las capas sociales, permea todas las capas sociales, hay una relación diferencial respecto de los distintos grupos, es decir, el delito es una conducta aprendida, igual que cualquier otra conducta, y en el delito de cuello blanco, en el white collar, la diferencia está en el entrenamiento, por decirlo muy claramente. Si nazco en la Villa Miseria, voy a tener un entrenamiento que si me dedico a cometer un delito, voy a poder cometer determinados delitos y no otros. Y si paso la Facultad de Ciencias Económicas y me voy a Harvard, voy a tener un entrenamiento que si me quiero cometer un delito, naturalmente voy a cometer un delito conforme otro delito. Por decirlo más brutal y claramente, hay quienes solo pueden asaltar bancos y hay otros que solo pueden fundar y fundir los bancos. Todo depende del entrenamiento que cada uno haya tenido, ¿no? Pero ahora la cosa se complica un poco más. Esto es lo que vemos, sí, en nuestras sociedades, lo vemos en todas las sociedades contemporáneas, etc. Pero últimamente están pasando algunos fenómenos que no podemos dejar de atender. Porque la relación esta está cambiando en forma muy rápida. No puedo analizar todo, porque llevaría mucho tiempo, los aburriría mucho, pero hay dos cosas que es indispensable señalar. Toda esta criminología, incluso la de la reacción social, incluso esta criminología última, es decir, hubo una criminología racista, una criminología de médicos, el apartheid criminológico más o menos. Después vino la criminología sociológica, pero que se mantuvo dentro del planteo etiológico, no llegaba a mirar el sistema penal. Y después vino una criminología de la reacción social que dice, no, empecemos por el sistema penal. ¿Qué está pasando con el aparato? ¿Qué está pasando con el ejercicio del poder punitivo? Esta última tiene muchas variables, empieza con manifestaciones o conceptos que impactan desde la fenomenología, desde el interaccionismo simbólico, después va tomando posiciones más radicalizadas, algunos por esta vía llegan a plantear un abolicionismo, otros se van a planteos marxistas más radicalizados, y finalmente se radicaliza tanto que llega un momento dado que no sirve para nada, porque, claro, cuando llega un momento dado en que el análisis es tan radical que la única forma de resolver todo es cambiar toda la sociedad y tirar todo por la ventana y tirar la ventana también, ya que estamos, entonces frente a la realidad cotidiana me deja impotente, ¿no? Bueno, tengo que esperar que cambie todo, no puedo hacer nada. Esto me hace que esta criminología última, cuando en las versiones más radicalizadas, entre en una considerable crisis. Pero esta criminología dejaba de ver otra cosa, y otra cosa no pequeña. Se ocupaba del poder punitivo, se ocupaba de todos los delitos, o más o menos, ¿no? Más graves por lo menos, pero había un delito que no lo había estudiado nunca, el genocidio. No. Todos los delitos, pero el genocidio no.
qué sé yo, el Sonderweg, los alemanes porque eran malos, qué sé yo, no sé, no va a pasar nunca más, cosa rarísima, no. Y ahora en los últimos años, no mucho, los últimos 5, 6, 7, 8 años, empieza a aparecer una versión, una nueva etapa criminológica donde nos estamos ocupando de las masacres. Y digo masacres, dije genocidio para ver por dónde iban los tiros, porque el genocidio es un concepto jurídico internacional, que sale de la Convención Internacional contra el Genocidio del año 48, etc. Pero como concepto jurídico también tiene que ser criticado desde el punto de vista criminológico, porque es un concepto de criminalización primaria. Y así como podemos criticar toda la criminalización primaria interna, toda la internacional, y bueno, también el concepto de genocidio. Y cuando vamos a criticar el concepto jurídico de genocidio, nos damos cuenta de que es un concepto armado con una tremenda microcirugía legal. ¿Por qué? ¿Por qué quedan los grupos políticos, el aniquilamiento de grupos políticos fuera del concepto jurídico de genocidio? ¿Por qué se tienen que proponer el aniquilamiento del grupo? Es decir, dolo directo, digamos. No conozco ningún país del mundo que tenga un código penal donde el homicidio se condene únicamente por dolo directo y no por dolo de consecuencia necesaria, por dolo eventual. No, pero el genocidio parece que sí, si uno está a la letra muy precisa de esa figura tan recortadita. Bueno, puede que no quiera aniquilar el grupo, pero que mate 2 o 3 millones de personas. Bueno, sí, pero eso, la letra sí parece que no lo dice. Y bueno, claro, la fórmula del genocidio se plasma en la convención, tratando de evitar que en esa fórmula entren todas las masacres que cometieron los europeos en África a partir del Congreso de Berlín de 1885, la de Leopoldo II en el Congo, la de los hereros de los alemanes, tratando de evitar que entren los desplazamientos de población forzados que hizo Stalin, y tratando de evitar que entre Hiroshima y Nagasaki, claro. Bueno, entonces tenemos que elaborar un concepto criminológico diverso al concepto jurídico, el concepto jurídico internacional. Aclaro que toda esta microcirugía legal del concepto de genocidio a nivel internacional trajo dificultades del 48 hasta hoy, porque entonces se pone en duda si el de los armenios fue genocidio, se ha llegado a poner en duda si Camboya, que el Pol Pot se liquidó 1/4 de la población, fue genocidio, se pone en duda si lo de Yugoslavia fue genocidio, es decir, se discute todo porque evidentemente lo que quisieron hacer es un genocidio recortado a la medida de la Shoah. Y vamos a poner eso, pero además, como dicen, como no se va a repetir, entonces si no se va a repetir, ¿por qué lo ponen? No sé. Bueno, lo cual, es decir, primer problema que encontramos es ese, se olvidaron de eso, y si vamos un poquito más adelante, un poco más profundamente, decimos, bueno, ahora vamos a introducir el genocidio. Vamos a introducir las masacres. Pero cuando vemos las masacres, y las masacres del siglo XX, que son unas cuantas, ¿quién las cometió? Los estados, sí. Ojo, estoy hablando de masacres fuera de hipótesis bélica, ¿no? Fuera de guerra. Es decir, guerra entendamos que son 2 fuerzas más o menos simétricas o con gran capacidad de causar una un daño grande a otra, un daño considerable a otra. Fuera de esas hipótesis, muertos por los estados, ¿sí? ¿Cuántos? Y vamos sumando un poco,
Y a medida que vamos sumando, nos encontramos con cálculos distintos. Tampoco hay un cálculo único, porque depende de que se incluyan más hambrunas, menos hambrunas, etcétera, pero oscilan entre 80 y 150 millones de personas. Bajemos la mano, 100 millones, digamos. Hagamos un cálculo así. Considerando 4.000 millones de personas, quiere decir que más o menos, bueno, que unos se morían, otros nacían, etcétera, quiere decir que más o menos en el siglo XX los estados se cargaron, fuera de hipótesis bélica, un habitante cada 50 del planeta, lo cual es un número bastante considerable y bastante alarmante, ¿no? Sobre todo para que no lo tenga en cuenta la criminología, ¿no? Bueno, 100 millones de personas, sí, bueno, es como para que llame la atención por qué la criminología no reparó en eso, ¿no? Bueno, lo mataron los estados, claro, sí, pero el Estado puede ser una bastante abstracción, ¿no? El Estado, con el señor Estado no hablo mucho. Físicamente, ¿quién lo mató? Y cuando nos acercamos un poquito más, nos damos cuenta de que físicamente las agencias que los eliminaron fueron las agencias del poder punitivo. La Gestapo era una policía, la KGB era una policía, en Ruanda, es cierto, la policía no se metió, pero miraba, sonriente, como lo hacían. En Camboya, sin duda, que fue la policía, una policía muy rara que estaba haciendo Pol Pot, cambiaba el estereotipo al revés, ¿no? Tomaba algún vago suelto por ahí, marginales, los convertía en policías, y a partir de ahí cambiaba la personalidad del sujeto. Cada uno que estudia ese genocidio le llama poderosamente la atención esto, ¿no? Le daba poder a alguien que estaba absolutamente marginado y le cambiaba totalmente la actitud. En el caso de los armenios, se soltaron presos para que fueran matando por el camino. Bueno, y así podemos seguir. Y me dirán, bueno, no, pero cuidado que no hubo policías, hubo militares también. Sí, hubo militares. Sí, pero en función bélica, no, en función policial. Y en función de fuerza de ocupación territorial. No nos olvidemos que lo que pasó con la dictadura argentina nuestra fue tomar una doctrina de seguridad nacional que era una doctrina elaborada para el ejercicio de una empresa colonialista en Argelia y en Indochina. Esa fue la doctrina que directamente recibimos de los franceses. Nosotros no la recibimos a través de la Escuela de Panamá, sino directamente a través de los franceses. Es decir, una técnica de ocupación territorial. Yo creo que si uno va a historiar la policía, en definitiva, hay algo que todos los historiadores de la policía han pasado por alto. Se dice, las policías se originan en las capitales europeas en el momento de concentración urbana. Yo creo que no, creo que se originan antes. Creo que las policías, la función policial se origina en la empresa colonialista, que es una empresa de ocupación territorial. No hay guerras coloniales. Que Cortés hizo una guerra, Pizarro hizo una guerra, no, hubo algunas escaramuzas, hubo ocupación territorial. Se hicieron guerras en África y sobre todo a partir del 1890, por ahí cuando se inventan las armas de repetición, la superioridad de la fuerza de ocupación era tal sobre los originarios que, bueno, no se puede hablar de guerra. Y creo que en el momento sí de la concentración urbana, la técnica de ocupación territorial de la colonia se lleva a las metrópolis. Es decir, creo que ahí está el origen de la policía, está en el colonialismo. De cualquier manera, esto que si participaron Fuerzas Armadas, no importa el uniforme, importa la función. Y la función fue una función represiva, fue función punitiva, claramente. Claro,
Primera razón para que la criminología diga, no, un momentito, esto que tengo en la mano y que estoy estudiando y que tiene que prevenir y qué sé yo, en vez de prevenir resulta que causa el más grave de los delitos, el más letal de todos los delitos. Segundo problemita, en 1957 dos criminólogos norteamericanos publican un articulito no muy largo en la American Sociological Review, Sykes y Matza, sobre las técnicas de neutralización. Ellos lo que tenían en mira en aquel momento era una discusión sobre la delincuencia infanto-juvenil o de los jóvenes en aquel momento, era Elvis Presley, los rebeldes sin causa, todas esas cosas, la peliculita que todos los veteranos recordamos, etc. Pero dicen, bueno, no, miren, esta gente no tiene valores distintos a los nuestros. Lo que tiene es que echa mano de una técnica de neutralización de los valores frente a determinadas conductas. Técnica de neutralización no es racionalización. Racionalización es algo que se hace a posteriori. Hice una macana y la racionalizo para justificarme. Esto es anterior, como forma de vencer obstáculos subjetivos. ¿Y en qué consiste? Consiste en la ampliación de las causas de justificación y de exculpación legales. Primero, negación del daño. Bueno, yo no hice nada, después de todo este tipo tiene mucho más dinero, no le hice nada, no es tan grave. Segundo, negación de la responsabilidad. Bueno, yo no tengo la culpa de ser así, fue mi vieja que me hizo así, la familia, qué sé yo, etc. Negación de la víctima. Bueno, después de todo era un negro el miércoles, un gay, qué sé yo. Condenación de los condenadores. Bueno, todos los jueces son unos hipócritas, todos los policías son unos corruptos y todos los maestros son unos autoritarios, qué sé yo. Invocación de solidaridades superiores. No podía dejar sola la barra, tenía que hacerle gamba al amigo, etc. Bien, entonces eso pasa eso, y es criminología teológica todavía, ni siquiera. Y hoy cuando incorporamos la masacre al campo de la criminología, nos damos cuenta de que da la impresión de que estas técnicas de neutralización fueron pensadas para los genocidas. Efectivamente, lo que se hace es una ampliación, lo que han sufrido es una ampliación de las causas de justificación. Cualquiera de ustedes puede razonarlo con los argumentos que se usan del otro lado, los dos demonios, la guerra, la necesidad, la alucinación de la guerra, etc., ¿no? Bien, pero hay una diferencia. Las técnicas de neutralización de los rebeldes sin causa eran bastante simplistas, eran las que anuncié hace un momento, ¿no? Las técnicas de neutralización de las masacres son más elaboradas e incluso son elaboradas por académicos. Si pensamos las técnicas de neutralización de toda la ideología nazista, por ejemplo, si pensamos las técnicas de neutralización del propio Pol Pot y todo su grupo, que eran psicopedagogos egresados de París, si pensamos en Carl Schmitt y toda su teorización, si pensamos en todas esas cosas, nos vamos dando cuenta de que el discurso de neutralización de valores empieza mucho antes de la acción masacradora. Y por ende una función de la criminología sería analizar los propios discursos, que pueden ser filosóficos, pueden ser históricos, pueden ser criminológicos, pueden ser de juristas penales, penalistas, que los hay, por supuesto, muchos, graves, etcétera. Para lo cual la criminología tiene que pasar a ser una crítica ideológica, con lo cual la pretendida asepsia científica y avalorativa de la criminología, etcétera, desaparece para siempre. Segunda dificultad, claro. Bien, eso es
el fenómeno que encontramos por un lado, lo que tenemos en mano, cuidado, cuando se sale de cauce, termina en masacre. Y no cambia su naturaleza, no cambia su naturaleza. Su naturaleza es la misma, lo que pasa es que hay cuantitativamente se va a otra cosa. Y por último, en los últimos años estamos viviendo un fenómeno que en esencia, en sustancia es un fenómeno político, pero que no lo percibimos, que es la manipulación del miedo como forma de gobierno, como governance. Esto lo vemos a través de la criminología mediática de nuestro país y creemos que es un fenómeno nuestro y creemos, como siempre, que somos la última Coca-Cola del desierto. Nos llega tarde y el fenómeno no es nuestro, el fenómeno es mundial. Y se expande a partir de los Estados Unidos hacia Europa y hacia América Latina. Tengámoslo claro. Estados Unidos hasta fines de los años 70, hasta comienzos de los 80, era un país bastante normal en cuanto a su sistema penal, tenía un número de prisionizados, un índice de prisionización un poquito más bajo que la media mundial. La odiosa pena de muerte se pensaba que iba a desaparecer por efecto de que ya había una moratoria declarada con motivo de que la Suprema Corte la había declarado inconstitucional en el año 72. En fin, era un país que llamaba la atención también por la técnica que ellos habían desarrollado para la ejecución de penas no privativas de la libertad, técnicas de equipo de probation, de parole, etc. Y de pronto, fines de los 70, comienza un proceso muy raro, sin precedentes. Campeona de la prisonización siempre fue Rusia, sea como Unión Soviética, sea como Rusia. Cuando cae la Unión Soviética tiene un bajón, pero después vuelve a subir. Rusia siempre había estado al tope, con lo cual, pero la prisonización en Rusia es relativamente barata porque lo llevan al tipo a Siberia y listo, ¿no? Hoy andará Rusia en un 600 por 100.000 de presos, más o menos. Estados Unidos empieza a subir, pasa Rusia y sigue subiendo hasta llegar, que yo creo que hoy debe estar en un 900 por 100.000. Es decir, tiene 2,5 millones de presos, más otros 3 millones de personas controladas aproximadamente en lo que equivale a nuestra libertad condicional o condenación condicional y probation. Es decir, más de 5 millones de personas controladas por el sistema penal, de los cuales 2 millones efectivamente prisionizados, 2,5 millones efectivamente prisionizados. Desde 1989 y por primera vez en la historia de Estados Unidos, más del 50% de sus presos son afroamericanos. Y de cada 3 afros, entre 20 y 30 años, norteamericanos, 1 está preso. Supongo que el resto deben ser latinos, pero eso no tengo la información, presumo, pero nada más. Bueno, ¿qué pasó? ¿Esto a qué se debe? Hay una explicación interna, de política interna. Los procuradores generales, el Ministerio Público, los acusadores en los estados de Estados Unidos son electos por voto directo y en consecuencia tratan de pegar el salto para gobernadores o senadores, etcétera, y hacen demagogia con la función. Eso en los estados, no en el sistema federal. Si ustedes observan, desde 1980 hasta Obama, que rompe la cadena, todos los presidentes de Estados Unidos dejaron de salir ya del Senado de Washington y fueron ex gobernadores de estados, salvo el viejo Bush que venía de la CIA, lo cual no es nada recomendable tampoco. De modo que esta modalidad provinciana se lleva al gobierno federal, con la demagogia de los fiscales que se ponen al lado de la víctima, miren la víctima, cómo sufre, cómo llora la víctima, el dolor de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera,
que crean un personaje que hoy día ya lo tenemos sintonizado en criminología, lo llamamos la víctima héroe. La víctima héroe es tomar una víctima, no toda la víctima, por supuesto, víctimas no, alguna víctima muy particular que tenga ciertas condiciones de generar empatía social, que tenga algunas condiciones de, en general, un poco teatrales, por lo general son características histéricas, y conforme a eso generar todo un movimiento vindicativo sobre la base de hacerle decir a la víctima todo lo que el comunicador no se anima a decir. Y sobre la base de que no se le puede contestar a la víctima porque es una crueldad contestarle a la persona que está transida de dolor, etc. El procedimiento es terrorífico porque por otra parte le interrumpe a la víctima el proceso de elaboración del duelo, le causa un daño psíquico y cuando, como la toma en el momento de la extraversión de la culpa, a la víctima se le sigue acumulando culpa y bueno, por ende dice cosas cada vez más vindicativas. Hasta que llega un momento que dice algunas barbaridades que la hacen impresentable. En ese momento la tiran, desaparece. Vamos a buscar otra si encontramos. Esta la tiramos. El daño que le hayan causado no tiene mayor importancia. Pero bueno, esto es una característica. Pero en el fondo todo esto, uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿Se volvieron todos locos? Cuidado. Un aparato penal que tenga 5,5 millones de personas controladas requiere un costo altísimo. Se calcula que esto se fue de las manos. Hay algunos criminólogos norteamericanos que dicen esto se le fue de la mano. Están invirtiendo en el aparato penal 200.000 millones de dólares por año aproximadamente. 200.000 millones de dólares por año, piensen ustedes. Calculen con los montos de nuestra deuda, etcétera, y se darán cuenta de lo que se está invirtiendo, una locura. Entonces, bueno, pero ¿a qué responde esto? Hay distintos, este movimiento se llama hoy neopunitivismo, y hay distintas interpretaciones, pero la que considero más sintética, no por descartar otras, pero la que considero más sintética y más interesante es la del, bueno, tiene unos cuantos autores que la desarrollan, pero fundamentalmente el profesor de criminología de California, Jonathan Simon, que lo explica muy detalladamente en un libro que dentro de poco va a salir en castellano, muy detalladamente, dice esto empieza desde Goldwater, con la campaña de Goldwater, después va pasando Johnson, la ley de etcétera, va analizando todo. Dice, acá lo que hay es una governance, es una técnica de gobierno a través del miedo. Pero bueno, esta técnica de manipulación, esta governance, esta técnica de manipulación a través del miedo, ¿qué es lo que busca o qué hay detrás de esto? Hay un notorio desplazamiento de recursos del ámbito asistencial al ámbito represivo. No es que se ahorren recursos, sino que se transfieren recursos, por decirlo de alguna manera, se transfieren recursos del hospital a la cárcel. Muchos miles de millones. ¿Esto qué objetivo tiene? Después de elaborarlo y con mucha documentación, Simon llega a la conclusión, dice acá hay una pugna por el modelo de Estado. El modelo de Estado providente, el modelo del welfare state, el modelo Roosevelt, frente al modelo de Estado gendarme de Reagan Bush. Esto es lo que en definitiva se está jugando. Y efectivamente lo vemos y decimos, sí, esto es lo más coherente, es la interpretación más coherente. Esta es una discusión de carácter político, lo que hay en el fondo, y en el fondo de esta discusión está el modelo de Estado. O tenemos un Estado que intenta incorporar, o tenemos un Estado donde se dice acá no se incorpora más nadie, acá el mercado sigue manejando todo, y la función de este Estado raquítico se limita a meter preso a los negros. Terminemos el asunto.
Esto, bueno, un fenómeno de Estados Unidos, sí, es un fenómeno de Estados Unidos, es funcional en muchos sentidos a su economía. Para tener 5 millones de personas controladas es necesario demandar servicios, es una clave del índice de desempleo. Debe haber otros 5 millones de personas que viven del sistema penal. Hay una demanda de servicios que es muy importante para una economía que se terceriza, no es economía de producción, sino se va para el lado de la economía de servicios. En fin, hay toda una cantidad de circunstancias que van en ese sentido. Pero este aparato tiene una publicidad, y lo que nos llega, o lo llega a los europeos, y lo que nos llega a nosotros, no es la posibilidad de copiar el modelo, porque no lo podemos copiar. No lo podemos copiar porque no tenemos 200.000 millones de dólares, ni lo tiene ningún país fuera de ellos. Por eso que ni siquiera los europeos lo pueden copiar. Les sube el número de precios, pero nunca en esta forma, en forma exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nos llega? Nos llega la publicidad. Y nos llega de muchas maneras. Nos llega a través de comunicadores que imitan a aquellos comunicadores, aprenden sus técnicas. Nos llegan a través de señores que hacen campañas electorales, nos llegan a través de comunicación de entretenimientos, nos llega a través de las series policiales. Si ustedes analizan la estructura de las series policiales, son muy simples, es muy simplista. Es el héroe bueno, fuerte, macho, el funcionario idiota que cumple la ley, que le dice no, pare, que no puede hacer tal cosa, el otro que se pasa por encima de la ley. Gracias a eso salva a la muchachita, que generalmente es idiota, como corresponde a una imagen de la mujer, y finalmente, gracias a eso, este sujeto, que es un tipo que tiene hiposensibilidad al dolor, lo agarra una patada, y se para y sigue. Y después que terminó y que mató al otro, por regla general, el tipo hay que matarlo, el mal hay que matarlo. Después que hizo todo eso, todavía le quedan ganas y no está tan roto como para agarrar del brazo a la muchachita y irse a tomar el whisky. Un psicópata, directamente. Es la estructura de... series policiales que se doblan a todos los lenguajes del mundo. Uno llega a cualquier lado, Hungría, donde sea, está la misma serie en húngaro, claro, uno no entiende, pero no importa. ¿Por qué? Porque es barato, el doblaje lo más barato que hay, el empresario televisivo llena. Y por otra parte, eso contribuye, si uno se pone a hacer zapping, una hora ve más homicidios que todos los homicidios que hay en la ciudad durante todo el año y durante 10 años. Y con un grado de crueldad que rarísimas veces da en la realidad, por otra parte. Esta es la forma en que se nos va vendiendo. Por supuesto, los chivos expiatorios, el grupo de chivos expiatorios nuestro no es el mismo del europeo, ni es el mismo norteamericano, porque no tenemos negro, claro. Entonces, en todos lados, en Europa el chivo expiatorio es el extracomunitario, y en América Latina, a falta de terrorismo, el chivo expiatorio son los adolescentes de barrio precario, se llame favela, se llame pueblo joven, se llame Villa Miseria, etc. Por supuesto que este grupo de chivo expiatorio no es el ideal para esta criminología mediática, porque el grupo el chivo expiatorio ideal necesita un componente que este grupo no tiene, que es la conspiración. Por eso el terrorismo sí es un chivo expiatorio ideal, ¿no? Los árabes son un chivo expiatorio ideal en Europa, claro. Pero el pibe de Villa, no se puede decir que tenga una gran conspiración de los sabios de Sion, de los pibes de Villa, eso no existe, no puede inventar eso, ¿no? Entonces, ese elemento conspirativo, que es lo que redondea el chivo expiatorio, eso le falta. Por eso que es un chivo expiatorio residual. A falta de otro mejor, esto no es nuevo tampoco, ¿no? Si uno lee el Evangelio pasa lo mismo, ¿no? Está Cristo entre dos ladrones.
Claro, estaba Cristo, ¿no? Si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones estaban igual, eso no tendríamos la estampita, pero estaban. De modo que eso por lo menos tiene 2000 años. Bueno, este texto renovado a lo largo de 2000 años con otra tecnología, etc. Bueno, esta es la compleja relación que se da hoy entre la estructura de clases, la marginación, el fenómeno de marginación nuevo que se produce en los años 90, el fenómeno de exclusión social, la exclusión como algo distinto de la marginación, como algo distinto de la explotación, y las dos cosas que nos está mostrando la criminología de nuestros días. Cuidado que por un lado la discusión se va al modelo de Estado, y cuidado que por otro lado estamos manejando o nos están instigando a manejar un ejercicio de poder que cuando se sale de cauce acaba en masacre. Bueno, muchísimas gracias.